Estaba con un amigo varado en la zona del silencio, a eso de las 3 de la mañana, y nuestros teléfonos estaban sin batería, así que no pudimos tomar fotos de lo que les narraré a continuación. Nos era imposible llamarle a alguien, y estuvimos caminando por horas en ese desierto, hasta que salió el sol y alguien nos dio ride. Y se preguntarán, ¿qué hacíamos ahí? Nos dirigíamos a Torreón a festejar los 15 de la sobrina de Carlos, que sería ese mismo día a las 8 de la noche. Recuerdo que Carlos me iba contando de su familia, que eran muy unidos, y festejaban los cumpleaños a lo grande en una gran finca de Torreón. Y después de cruzar el tercer letrero que decía Zona del Silencio, 110 kilómetros por hora, el carro se apagó. Carlos pensó que se trataba de una pequeña falla. Su nave era un Pointer del 98. No estaba tan viejo, pero todavía daba batalla, aunque era extraño que tuviese una falla de ese tipo, pues su último mantenimiento había sido hace 3 meses. Sin pensar mucho en ello, Carlos intentó prender el auto. El carro se apagaba, y Carlos lo volvía a encender. Así estuvimos durante 10 minutos hasta que dejó de prender. Salimos del auto, sacamos nuestros celulares e intentamos ver si podíamos llamar a alguien. No había señal y teníamos poca batería. Intentamos reiniciar nuestros teléfonos, pero se descargaron. Pensamos en esperar si alguna persona pasaba y nos daba raid, pero el tiempo que intentamos agarrar señal, no vimos indicios de vida. El lugar estaba muerto, en silencio, y lo más conveniente era irnos, aunque por lo que recuerdo, la zona del silencio poseía 5 letreros de advertencias de velocidad y cruzando el quinto había una intersección que daba con otras 2 carreteras. Así que lo más óptimo era avanzar en lugar de retroceder. Carlos y yo nos adentramos en el desierto, mientras platicábamos de cosas sin sentido. No entraré en detalles sobre qué hablamos. La luna apenas iluminaba la carretera, pero lo suficiente como para poder ver a qué dirección íbamos. Mientras más caminábamos, empezábamos a escuchar ruidos. Estos parecían provenir de búhos ululando, que se oían a lo lejos. Lo extraño era que no había ningún árbol o un lugar donde estos pudiesen estar sentados, y a pesar de que la iluminación era escasa, sí era posible distinguir formas a la lejanía. Luego, se escuchó un aullido prolongado. Carlos y yo nos quedamos quietos, en silencio, intentando ver si era posible que un coyote nos atacara, pero no había algo distinguible, al menos no en un radio de 100 metros. Seguimos caminando. Después, el ruido cesó, y solo se escuchaban nuestros zapatos. No le tomamos importancia, pero al poco tiempo, observamos que no muy lejos de nosotros, había como pequeños haces de luz, unidos, girando en su propio eje. Le dije a Carlos que se quedara quieto, y contempláramos eso. Era como si esa forma de luz o energía, o lo que fuese, tuviera vida. Parecía palpitar. Después, esa cosa amorfa hizo algo de lo que nunca esperábamos ver. Tomó la forma de una criatura bípeda enorme, cubierta de pelo. Sus garras traseras acababan en 3 dedos, y sus piernas se asemejaban a las de una gallina. Tenía una gran cola larga, como la de un canguro, pero la diferencia es que esta se mantenía recta a la altura del pubis. Esa cosa tiene un hocico largo, aunque algo estrecho, y carecía de orejas cartilaginosas. No sé qué tipo de animal pudiera ser eso. Si mi maestro de biología me pidiera clasificar esa cosa, me sería imposible. Era un ser indescriptible. Lo que más me inquietó de esa criatura es que la carretera se veía a través de él, e iluminaba un ligero radio a su alrededor. Era como si fuese traslúcido. La criatura empezó a caminar y lo contemplamos. Era magnífico. Caminaba tan elegante como un ave, y ondulaba su cuello con cada paso. Carlos se quedó pasmado, sin creer lo que estábamos viendo. Pero un aullido interrumpió nuestra concentración. Un coyote salió de un cactus y se acercó a esa cosa, ladrándole. La criatura se quedó quieta. Era como si analizara al lobo. En eso, el lobo se lanzó hacia la bestia y la traspasó. Esa cosa definitivamente era un fantasma, pero ¿de qué animal? La acción del lobo no hizo más que enfurecer a la criatura, por lo que descendió su cabeza, abriendo sus fauces, mostrando en un parpadeo una inmensa fila de dientes que se incrustaron en el lobo, y lo alzó. El lobo echó un quejido que penetró mis oídos. Me sorprendió la naturaleza de esa cosa. Eso que fuese sí podía agarrar cosas, pero nosotros no podíamos interactuar con él. La criatura llevaba en sus mandíbulas al lobo, corrió en línea recta, a la carretera, y con cada paso empezaba a desvanecerse, y concentrarse en una forma amorfa de luz, escuchándose una explosión de luz hasta desaparecer con el lobo, dejándonos en la oscuridad de la luna llena. Carlos y yo nos cuestionamos qué habíamos visto en realidad. Ninguno de los dos habíamos tomado esa noche. Pero eso definitivamente es una prueba de que existe un más allá, que cruza nuestro mundo. He tratado de investigar sobre qué tipo de animal podría ser eso. Sobre ese día, Carlos y yo seguimos caminando por la misma ruta.
con el miedo de volver a ver una criatura similar que nos devore. Logramos llegar a la intersección de la carretera. Es decisión de ustedes creerme o no, pero eso que vimos definitivamente podría abrir puerta a muchas incógnitas de misterios sin resolver de este mundo.